que entre llamadas, si me permite. Poner un modo de avión. No voy a recibir llamadas. Gracias, hermano. Perdón, hermano. ¿Usted sabe que la Santa Cena luego de esto? Sí, para después. Correcto. Buenos días nueva vez, que el Señor les bendiga a todos y a todas. Gracias a Dios que Cristo es la luz del mundo y es nuestra luz. Yo creo que con Él no necesitamos más lumbreras. Vamos a orar para ponernos a tono con Dios. Oremos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todos los bienes que nos han llegado a nuestras vidas. Gracias por los males, Señor. Sabemos y reconocemos, Señor, nuestra vileza delante de usted. Por eso apelamos a la sangre de Cristo, que es la que nos limpie y nos fortalezca, Señor. Gracias por el momento en el cual nos encontramos. Aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, Padre, que sea tu voluntad que puedan llegar y puedan seguir gozándote en tu casa. Usted conoce las actividades que tenemos, Señor. Ayúdenos a seguir hacia adelante, seguir creciendo, seguir buscando más tu rostro. Permita que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, Señor, se inclinen a usted a buscarle con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro ánimo, con todo nuestro ser. Ahora, en este momento crucial de presentar tu palabra, queremos que usted sea quien se glorifique, nos ayude, Señor, nos aclare el entendimiento, nos ilumine, Señor, para poder ser de bendición a tu iglesia, Señor. Guárdenos del mal, permita el no pecar contra usted, Señor, y mantener en alto su nombre doquiera que estemos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Tuvimos una lectura en Éxodo
capítulo 8, creo que vamos por ahí, verso 20 hasta terminar el capítulo. Nos proponemos terminar el capítulo, si es la voluntad de Dios, o hasta donde Dios nos permita llegar. En el domingo anterior, ¿alguien recuerda el tema que hablamos en el domingo anterior? El tema no era, ¿cómo era el tema? Plagas sobre Egipto, ¿sí o sí? Y vimos unas plagas en las personas o en los animales de ranas, piojos, etc. Y creo que hablamos de que cuando éramos pequeños, y aún grandes, los piojos también le dan a los grandes. A todos aquí nos ha dado piojos, ¿sí o sí? Quizás a algunos no, por algunas causas o razones, ¿no? Ellos entran en un lugar donde es más fácil, ¿no? Pero igual no dejan de molestar. Todos aquí hemos visto, o al menos escuchado, ranas. Recuerde, hermanos, que Dios quería glorificarse allí en Egipto y demostrarle a aquellos egipcios, especialmente a aquel faraón, que esos animalitos nunca iban a representar un Dios, porque había un Dios que había hecho esos animalitos. Pero Faraón, como usted y yo conocemos y veremos más adelante, él, ¿qué hacía con su corazón mayormente? Y muchas veces Dios lo bendecía a él, endureciéndolo aún más. Qué bueno es Dios, ¿eh? Me encanta en ese sentido Dios que paga conforme a nuestra justicia. En esta mañana no será la excepción seguir hablando de este tema, plagas sobre Egipto. En esta mañana presentaremos la cuarta plaga, moscas. Usted verá a través del texto que no solamente le llegaron moscas a Faraón, al pueblo, a sus siervos, a todo el pueblo de Egipto, sino que le llegaron diferentes tipos de moscas. Usted sabe que a algunos animales hay unas moscas que se le pegan, ¿sí o sí? A los caballos, a los perros, etc. De hecho, se cree que esta mosca que llega allí, o una de ellas, porque vamos a demostrar bíblicamente que llegaron diversas clases y tipos de moscas. Esta mosca que le llegó allí a Faraón era una mosca, como dice el texto, molestísima. Y no hay que solamente escuchar que una mosca molesta para darnos cuenta. Cuando usted está comiéndose algo o sin comer nada, viene una mosca y se le pega y usted como que le quiere caer a trompadas y a veces hasta se golpea, ¿no? Porque molesta, ¿no? Y el mismo sitio. Y a veces los mosquitos quieren aterrizar por ahí por el oído, como que no pueden aterrizar por los pies. Y eso molesta mucho, y más en las noches, ¿no? Pero estamos aquí. La cuarta plaga, moscas, los versos 20 hasta el verso 23. En este punto veremos, Moisés advierte a Faraón de una plaga de moscas. Y cabe señalar que en el texto no vemos cuando Faraón, al escuchar el mensaje, él responde de sí o no lo va a hacer. Pero sí vemos que la plaga llega. Asumiendo que él no escuchó a Dios, entonces llegó ¿qué? La plaga. Cuando no escuchamos a Dios, hermano, su palabra se va a cumplir. Cuando escuchamos a Dios, su palabra también se cumple. ¿Sabía usted eso? Verso 20 hasta el verso 23 dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. ¿Cómo dice ahí? Toda clase de moscas. No dice el texto, te enviaré moscas, sino toda clase de moscas. Vaya cortando un poco. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Asimismo, la tierra de donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Hermanos, todos sabemos que Faraón iba al Nilo muy de mañana. ¿A qué? Se cree que hacer sus ritos. Se cree que ir a bañarse también, porque al río normalmente las personas van y se refrescan. Pero en el caso de Faraón era muy probable que iba a adorar a aquel Dios representado en un río. También había un guardián del río que ellos lo adoraban. Y el torrente, qué sé yo, también que bajaba, también era un Dios para ellos. Y cuantas cosas ellos imaginaban eran dioses. Bueno, Dios aquí le dice a sus mensajeros, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Porque
hermanos, la gloria siempre será para Dios. Tú y yo debemos de servir siempre a Dios. Cuidado con eso. No sirvamos a los hombres. Los hombres perecemos, pero Dios permanece para siempre. No hay por qué desaparezca el hombre y dejemos de adorar a Dios, porque ¿quién es el que nos salva? Mantengamos eso siempre en nuestras mentes. No hay ningún registro de la respuesta de Faraón a esta petición. Pero como la plaga llegó, evidentemente no ablandó su corazón hacia quién, hacia Dios, ni hacia Israel. Quizás la reacción no fue descrita debido a que no hubo ¿qué? Ninguna reacción de Faraón. Quizás él ignoró el mensaje de Dios a través de quién, de Moisés, de sus siervos. En el verso 22 nos dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Podemos ver claramente, hermanos, que es el primer momento donde Dios habla de su pueblo, donde serían excluidos de esas plagas. Probablemente las anteriores afectaron en parte al pueblo, pero Dios iba a ir trabajando para mostrarle a Faraón que él era el supervisor de ese pueblo y ese pueblo era de él. Y cuando él dijera, aunque ellos estén en una parte de Egipto, las plagas le llegarían solo a los egipcios y no al pueblo de Dios que estaba en Egipto. Algo como un poco como paradójico. Es como si llegasen, si esté lloviendo solamente en este barrio y todos los demás barrios no esté lloviendo, o haya un gran sol y la gente se maravilla, pero mira, solamente en ese sector está pasando eso. Eso solamente lo vemos cuando vamos de un pueblo a otro, que está lloviendo de aquí para allá o de allá para acá. Pero en el mismo pueblo ese tipo de fenómeno no se da. No lo he visto. No sé si usted lo ha podido ver. Esta es la primera vez que se menciona la idea de que la tierra de Gosén, donde la mayoría de los israelitas que vivían, se salvó de las plagas posiblemente. Se salvó de las plagas. Posiblemente el pueblo de Israel sufrió algo con las plagas anteriores. Pero en esta cuarta plaga ellos serían ¿qué? Librados completamente de este mal. Y gracias a Dios. Porque tal vez las ranas en un sentido caminen, se suban, tú la espantas. Pero las moscas es más difícil, lo entiendo yo. Y una mosca que te pique es un poco incómodo. Si le pican a un animal y usted está cerca del animal, no hay probabilidad de que te piquen a ti. De hecho, estas moscas eran tan molestísimas que sí picaban. Salmo 78, 45 lo aclara mejor en relación a lo que pasó aquí en Israel. Vamos a llegar allí en su momento, no hay problema. Ya usted sabe la cita. Verso 22, la parte dice, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Alguien nos enseña, hermanos, que ignorar a alguien demuestra tanto odio como el atacarlo. ¿Sabía usted eso? Cuando usted ignora a alguien, usted o muestra odio o solamente muestra ignorancia. Faraón se equivocó, a Dios no se puede ignorar. Porque Dios lo que Él dice lo cumple. Y lo que Él pide se debe de hacer. Repito, alguien nos enseña a ignorar a alguien demuestra tanto odio como atacarlo. Si Faraón pensó que podía ignorar a Dios y a su mensajero, estaba equivocado. Y las plagas que disminuirían, continuarían. Este tipo de plaga o de mosca también es un tipo de mosquito, etcétera. Ya que habla de clases de moscas, habla de un tipo de dios que ellos tenían, o diosa más bien, porque moscas, llamada como Watchit. Qué sé yo, un nombre raro, por ahí anda. Pero mire qué nombre tan raro tenían los dioses. ¿Por qué no adorar a Jehová Dios? Que es más fácil hasta pronunciarlo, ¿no? Pero Faraón endurecía su corazón, como vemos. Verso 23 nos habla un poco más y dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Dios quería que Faraón supiera que había algo especial sobre su pueblo Israel. Y Faraón se rehusó a reconocer esto. Así que las plagas que continuaron, llegaron.
Una nota nos dice, si permitimos que el Espíritu de Dios trabaje sin obstáculos, Él efectuará una división interior, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras esperanzas y objetivos serán diferentes y seremos conscientes de una creciente diferencia entre nosotros y el mundo. Tenemos que ser diferentes. Cuando tú eres diferente, te tratan diferente. Cuando usted es una persona, por así decirlo, como de relajos, ¿no? Que se puede relajar mucho con usted, etcétera, la gente te va a tomar así. Pero cuando tú eres de respeto, van a decir, esa mujer, esa sierva es muy jodona, ese hombre es muy jodón. Háblale de Dios, mándalo para la iglesia, háblale de Cristo, no hable de otra cosa. Es mejor que no tengan así, hermanos. Porque cuando un alma necesita de Cristo, va hacia alguien que tiene de Cristo. Créalo, le buscan. De hecho, te respetan. Dicen improperios o van a decir un improperio. Ah, no, mírale, hermano, escúcheme, varón. Y a veces usted está tan lejos o concentrado en comunión que usted no está pensando ni pendiente a nadie. Demasiado tenemos nosotros para tener otra cosa, ¿no? Pero sigamos aquí, hermanos. En el siguiente punto, verso 24, nos habla, la plaga de las moscas llega ¿a dónde? ¿A Gosén o a Egipto? A Egipto. Pero Gosén estaba en Egipto, pero no llegaron allá. Dios no lo permitió. Verso 24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. En el idioma original literalmente dice que Dios envió un enjambre. ¿Sobre quién? Entonces, el idioma original dice enjambre. Vamos a ver qué dice Salmo 78, 45 en su idioma original también. Salmo 78, 45. Aquí ilustrando lo que pasó el pueblo de Dios. Dice Salmos 78, 45. ¿Fue qué dije? Dice, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. ¿Eran buenos animalitos los que le habían llegado en Egipto allí como plaga? No. Dice el texto, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Hermano, fue abrumador lo que le llegó a aquel pueblo. Fue algo tan molesto, hermanos, que ellos sentían como que eran devorados por eso. Enjambres, cuando a usted le cae un enjambre de abejas, es algo cómodo eso. ¿Sabía usted que esos animalitos, por citar la abeja, emiten un calor tan fuerte en lo que ellos agarran o capturan, que eso crea una temperatura tan alta que te crea una situación de asfixiarte hasta ¿qué? Hasta matarte? No sé si ha escuchado usted un invento que los científicos, me parece que fueron estadounidenses y brasileños. Ellos quisieron crear una especie de abeja para cultivo, para negocio, ¿no? Para extraer miel, etc. ¿Qué usted cree que salió de ese experimento, hermanos? Las abejas asesinas por estar inventando cosas que Dios no le mandó que inventaran. Ya Dios no hizo todo tipo de animal. Entonces con Dios no se inventa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Repito, en el idioma original literalmente dice que Dios envió un enjambre sobre Egipto. No especifica de qué era el enjambre. Pudo haber sido una variedad de insectos, como acabamos de leer. Enjambres en el Salmo 78, 45, dice que estos enjambres los devoraban, y esto indica que habían insectos que mordían en aquel enjambre. ¿Recuerdan ustedes en aquel momento cuando el pueblo de Dios murmuró y Dios envió serpientes que los picaban? Ellos sentían que esas serpientes, la picada era como fuego, porque era como algo ardiente que ellos sentían. Imagínense lo que pasó aquí por fallar este faraón a Dios. La palabra aparece solo aquí en pasajes basados en este contexto y su significado es conjetural. Una especie de pulgas, tipo también de flebótomos, que son tipo de moscas, son otras sugerencias, pero la mejor traducción aquí es mosquitos, moscas, múltiples animalitos que forman enjambres y atacan hacia donde Dios les dice que vayan. Ninguno
se libró de esta terrible plaga, excepto el pueblo de Israel, que vivía en gran parte en la tierra, ¿dónde? De Gosén, vivían ellos, ¿no? Verso 22 lo explica bien. En la parte C del verso 24 vemos que dice, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Esto muestra que el punto de esta plaga probablemente fue el mismo que el de la plaga de piojos. ¿Qué pasó con los piojos? Los sacerdotes egipcios pudieron seguir adorando a sus dioses. Se detuvo la adoración pagana. Con las moscas fue igual. No podían adorar a sus dioses debido a esta gran plaga. Los dioses egipcios no podrían ser adorados en medio de esta inmundicia. Con esto quiero pasar al siguiente punto. Allí vemos, Faraón intenta llegar a un punto medio con Moisés. Verso 25, verso 27 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. ¿Qué les está diciendo Faraón a Moisés y a Aarón cuando le dice, sacrifiquen, está bien, pero aquí en la tierra? ¿Tienen la idea de lo que él está diciendo? Está cerca, pero igual le felicito. Faraón cree que tiene el poder de dar órdenes y de pedir adoración, o que se adore a quien sea Dios, pero en su tierra, no sabiendo que Dios le está dando una orden a él. Y si Dios nos da una orden, a Dios no se le da una contraorden. ¿Sabía eso? Ese es el punto, ¿no? Él se está atribuyendo funciones de una deidad, lo cual él no es, sino él es un hombre. Con esto Faraón sugirió ceder a medias. Donde Dios le había dicho a Moisés y Faraón que iban a ofrecer sacrificios, ¿no era en el desierto? Faraón quiere que se ofrezca, pero en la tierra de él. O sea, a medias que se haga la palabra de Dios. Al permitir a Israel tener un día apartado para su Dios, pero exigiendo que permanezcan dentro de la tierra de Egipto para adorar, Faraón quería negociar con Moisés y con Jehová para encontrar un acuerdo en común. Con Dios no se negocia. A Dios se le cumple. Gústele o no le guste. Es mejor que le cumplamos a las buenas. Porque Moisés no sabía hablar y ahora está hablando ahí. Ahora le está diciendo, no, la abominación que los egipcios creen que nosotros hacemos, no podemos hacerla en su propia tierra porque nosotros somos ante ellos abominables por ser pastores de ovejas. Y una oveja como tal, ellos hasta adoran esos animales. Si nosotros hacemos el sacrificio, ¿qué ellos van a hacer? Nos van a apedrear y tú lo sabes, Faraón. Ya está hablando fuerte Moisés, ¿no? Cualquiera habla fuerte cuando Dios manda, ¿no? Y sin miedo, con valor, ¿no? Alguien nos enseña, en el caso de Moisés, esa es la verdadera actitud de un hombre de fe. Hablar claro, conciso, preciso, la verdad. No sé a quién yo le hablaba algo que no se sintió como bien. Fue un amigo. Yo tengo muchos amigos que le estimo. Sí, ya sé que es un compañero de trabajo. Y cuando yo le decía, mira, tenemos una actividad en tal lugar a las 7, por favor, vaya. Tienes que apartarte de esa vida de pecado que lleva. Y él iba como endureciendo su cara. Y yo le decía, endurécete, porque soy tu amigo y te digo la verdad. Ponte guapo y si quieres no me hables por un par de días, porque nos conocemos, Y digo, no, varón, yo voy a ir. Ve. Él entendió la verdad en su corazón, pero hay que decirle a los amigos, a mi papá, a mi hermana, a mi hermanito, a mi sobrino, a la sobrina, quien sea. Póngase guapo, sobrino, pero si no se arrepiente se va para el infierno. Ay, tío, qué duro es usted. No, yo, la palabra de Dios. Yo quisiera llevármelo para el cielo de una vez, pero no puedo. Solo la sangre de Cristo es que nos puede salvar. ¿Sabía usted eso? No habrán sorpresas en el cielo. Estemos claros ahí. Decía, en el caso de Moisés, esa es la verdadera actitud de un hombre de fe. En el caso de Faraón, la maldad siempre sugerirá una transigencia. Mañana, ahora no. Yo no tengo por qué convertirme, soy muy joven. Estoy estudiando, ya soy muy viejo, no puedo ir a la iglesia, no puedo caminar, no veo la Biblia para leerla. Todas las excusas habidas y por haber.
Pero Dios no necesita tus ojos, ni tus manos, ni tus piernas, necesita tu alma, que es la que Dios quiere salvar. Seguimos aquí. Termina diciendo, en el caso de Faraón, la maldad siempre sugerirá una transigencia. Escucharla significa permanecer esclavo. El único camino hacia la libertad es dejar la tierra del mal. No dice: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta recibirá de Dios ¿qué? Misericordia, recibirá de Dios misericordia. Dice el texto o el párrafo: e ir acompañado por las mujeres y los niños y llevarse todas las pertenencias. También es cuando se asume esta actitud que los hombres dejan toda servidumbre y encuentran la libertad que está en el propósito de Dios para ellos. En el verso 26, Moisés le dice claramente: si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿qué pasaría, Faraón? No volveríamos a ti porque nos van a apedrear. Y nosotros no valemos a Dios, no a ti. Escuchamos a Dios, no a ti. Moisés le recordó a Faraón el alboroto social que esto causaría y mantuvo la petición original. ¿Cuál era la petición original? La petición de Dios, la palabra de Dios. Negándose a transigir. Aquí el carácter de Moisés se ha fortalecido ante el Faraón. Vemos que Moisés se niega con el argumento de que sacrificar en Egipto sería como matar un cerdo en una mezquita musulmana. Nunca cometamos ese error, porque para ellos eso es abominación, eso es inmundo. O algo más, o sacrificar una vaca en un templo hindú. En la India usted no haga eso tampoco, porque usted sí la va a sacrificar, pero lo van a sacrificar a usted también por acabar con sus dioses. En el sentido de que los egipcios considerarían el sacrificio de un animal sagrado como una blasfemia para sus dioses. Qué cosa, ¿no? Cuando uno vive una vida errada, creyendo que un animal puede ser un dios y le matan su animal. ¿Qué le están matando entonces? Y usted pelea por su Dios. Así el que vive en ignorancia, pelea por su Dios. No hay nada diferente, aunque algo es correcto y algo es incorrecto, ¿no? En los versos 28 hasta el verso 32 vemos el falso arrepentimiento de Faraón. El falso arrepentimiento de Faraón. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y dejó ir al pueblo. Faraón había aprendido algo, era bastante inteligente, no era un tonto. Él decía: hay una forma como llegan las plagas, pero hay otra forma como se van, y es la oración. Él le dice a Moisés: orad por mí, pero lo dice con un corazón ¿qué? Falso, ¿no? Un corazón no arrepentido, un corazón lleno de orgullo, de envidias, etcétera. Cosas que Dios quería trabajar en él y hasta salvarlo. Pero Faraón no creyó a Dios, creyó que podía jugar con Dios y creyó que podía negociar con Dios. Pero ya usted sabe la regla. Esta fue una promesa clara y una que Faraón no cumplió. No podemos saber si el Faraón le mintió deliberadamente a Moisés o simplemente cambió de opinión una vez que la plaga de moscas desapareció. Alguien nos enseña, o aquí una nota dice: muchas personas se vuelven a Dios en tiempos de ¿qué? De calamidad. Pero cuando ya Dios les limpia, les bendice, les provee, le dan la espalda a Dios y deciden desobedecer a Dios. Ese caso es visto por muchos. Pero el postrer estado después, hermanos, es peor. Lo vemos desde la antigüedad, aquí en esta historia, y también lo vemos en esta era moderna. Parece como que molesta estar limpio, estar oloroso, estar bendecido. Y deciden entonces ir al fango, al lodo y hacer el cambio.
Hay una expresión en el verso 18 que dice, y yo os dejaré ir. Hermanos, esta expresión, yo os dejaré ir, habla de un tono de orgullo, creyendo que se tiene el poder o la orden para soltar y para agarrar. Soltar y agarrar, ¿no? Faraón creía que poseía o controlaba a Israel. No eran el pueblo de Faraón. El Faraón nunca los eligió. Nunca los había llevado donde estaban, no había luchado con ellos ni los había vencido. No eran cautivos de guerra ni vivían en un territorio que fuera el botín de un conflicto justo. Este pueblo de Israel, ¿cómo fue que llega allí? ¿Vi a quién? Vi a José. ¿Y quién era José en Egipto? Un gobernador. Y ese pueblo llegó libremente porque los faraones de antaño le dijeron a él, traiga a su familia, traiga a su padre, a sus hermanos, y si hay hombres diestros en ellos, yo lo voy a poner a mi cargo. Y así pasó. Ahora está este faraón, usted conoce la historia, que no conocía a José, ni conocía a Jehová, como él ya lo había dicho. Pero sí sabe una cosa, a él le gusta decir mucho, orad por mí. Eso sí es bueno cuando vamos por la calle, hombres, mujeres, niños, quien sean. Ore por mí, varón, sierva, ore por mí. Y personas que conocen, que conocemos, viven su vida de pecado y en un momento cuando están con la situación aquí en la frente, ¿no? El agua, no sé si en el cuello o en la frente donde usted la ponga, ¿no? Dicen, mire varón, ore por mí porque estoy pasando una situación muy difícil en mi vida. Dios les libra, Dios les bendice y siguen su fiesta y su vida, ¿no? Y cuando tú pasas por ahí ni la gracia te da, pero gloria a Dios, hermanos. Estamos para hacer bien en esta tierra. Volvamos aquí. Orad por mí. ¿Qué nos muestra esto aquí de este hombre? Que Faraón sabía perfectamente de dónde venían las plagas. No venían al azar. Y porque hay algo que se llama, ahora no recuerdo ese nombre, como algo que vamos a suponer, un simple aleteo en Medio Oriente crea aquí una tormenta. Eso tiene un nombre. Ok. Creo que lo dije, no un simple aleteo, ¿no? Pero es así, el efecto mariposa. Gracias, hermano. Faraón sabía que no era eso lo que pasaba. Él sabía que no era el efecto mariposa, sino el efecto de Dios que obraba cuando él lo declaraba. Repito, esto muestra que Faraón sabía perfectamente de dónde venían las plagas y cómo se podían detener, apelando ¿qué? Humildemente a Dios, lo que él nunca conoció, la humildad. Pero sí conocía a dos humildes hombres que clamaban a Dios. En el verso 32, ¿qué es lo que vemos? Que Faraón endurece o ablanda su corazón. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Esta expresión aún esta vez habla que lo endureció más de lo normal que él lo endurecía. A pesar de la bondad de Dios hacia él y Egipto, vemos que Faraón continuó que endureciendo. Esa es una demostración de que tan profundo y severo puede llegar a ser el endurecimiento gradual del corazón. Usted comienza en el botón 1 y no se sabe hasta dónde termina cuando endurecemos nuestro corazón. Un párrafo nos dice aquí: a medida que continuamos en pecado y rechazamos las oportunidades de Dios para que nos arrepintamos y nos volvamos, el endurecimiento continúa. Esto se ve comúnmente. Un hombre no comienza apostando su paga semanal. Comienza al empezar una apuesta amistosa y continuarla, y su corazón empieza a endurecerse. Un hombre no empieza con una perversión vergonzosa, comienza con unas pocas revistas, un par de videos y su corazón empieza a endurecerse. Una mujer no empieza adicta al alcohol y a otros placeres, para no mencionar más. Comienza a beber dentro de sus círculos sociales, sus amistades, ¿no? Un trago social es muy llamado eso. Y su corazón comienza a endurecerse. El borracho, el asesino mismo, es un hombre que al principio hizo el mal hasta donde se atrevió y que luego se atrevió a hacer el mal que alguna vez le habría estremecido. Eso pasa con el pecado. Lo que tú y yo pensamos que es algo que no debería ni de mencionarse en la iglesia, cuando comenzamos en rebeldía y a endurecer nuestros corazones, al final caemos allá. Nos estremecía aquí, pero terminamos haciéndolo allá. Cuando endurecemos, ¿qué?
nuestro corazón. Hay mucha tela ahí con Faraón al endurecer su corazón. El creyente no está exento de eso. Si le faltamos a Dios, lo único que tenemos que hacer es humillarnos ante Él. El mal no está en que caigamos. ¿Escuchó eso? El mal está cuando no nos arrepentimos. Tenemos una naturaleza caída. Siempre seremos humillados, pero ante Dios seremos exaltados si nos arrepentimos de corazón. Que Dios les bendiga mucho.